Ser de Morcín ya no es una excusa, es una responsabilidad. Seguimos en Terapia de Grupo, pero antes de continuar con el programa, os quiero leer una carta que nos llegó a la redacción de Terapia de Grupo y que ya es algo que nos presta mucho porque es la segunda vez que nos la mandan. Tenemos aquí el sobre para que veáis que es verdad, que es de Villabona, ¿vale? Del módulo 8 de Villabona. Y voy a leérosla, porque no tiene desperdicio y porque estamos aquí para leerlo, tenemos que haceros caso. Aquí está. A 4 del 11 del 2008. Queridos amigos, otra vez os escribimos desde el módulo 8 de este convento de clausura llamado Villabona. Veréis, si el año pasado fue la Marquesina la sensación de la temporada, este año ye el Madalena Morcín. Puntos o demos. Soy el único Carballón, ultra del Sporting, los derbis en Oviedo, voy a Gijón para venir con la peña en el tren. Pero ahora, como esas sensaciones están lejanas, quiero comenzar una nueva singladura con el Madalena Morcín. Ya organizamos un frente pro Morcín, los santos inocentes. Queremos seguir los partidos, pero claro, ni nosotros podemos ir al campo, normal, ni la televisión ni la radio lo retransmiten. No obstante, seguimos con la necesidad de poseer el carnet de socio de tan mítico club. No sabemos dónde dirigirnos para tratar este tema y saber si hay descuento para grupos que no pueden disfrutar de los partidos o no. Entre los residentes del módulo tenemos un morciniego, ¿vale? Un buen chaval, pero con problemas técnicos. Estamos pensando en hacerlo socio honorífico del frente. Pero vamos, que en general muchas risas, que ye de lo que se trata. Un saludo del Frente Santos Inocentes, sección anti-Julio Salinas. Puxa Madalena Morcín, un equipo único capaz de unificar Asturias. Un aplauso para los del módulo 8. Vamos ya con el Madalena Morcín, porque es el único equipo que es capaz de unificar a los asturianos, el fútbol asturiano y los sentimientos asturianos. Y es que el Madalena, además de unificar Asturias, trae extranjeros a Asturias. Hoy, sin ir más lejos, tenemos con nosotros al primer extranjero del Madalena. Un fuerte aplauso para Dimitri. Pregunta obligada, ¿qué hace un moldavo jugando en Asturias? Bueno, preguntarte la misma pregunta, ¿qué hace jugando o qué hace en Asturias? Bueno, ¿qué hace en Asturias? ¿Qué hace en Asturias? Pues bueno, como está aquí para intentar bueno, ganarse la vida un poco. Ganarse la vida, sí, primero para trabajar. Ajá. Y ahora como me ofrecieron en Morcín la oportunidad de jugar a fútbol, pues mejor para mí hacer lo que me gusta más en esta vida. Pero primero es que estoy aquí trabajando para ganar dinero. Oye, aquí en Asturias hay mucha rivalidad. Lo vi del Sporting, ya lo veías al principio. Allí hay mucha rivalidad en Moldavia. ¿Hay dos equipos? Sí, bueno, nosotros somos un país independiente de poco tiempo, así que tenemos una liga muy nueva, así para decir, pero también ya tenemos una rivalidad ahí en nuestra liga, que es entre Simbru Chisinau y Sheriff Tiraspol, que es una rivalidad de muerte. ¿De muerte ahí? Sí, sí. Oye, ¿y que tú? son dos ciudades diferentes y la muerte. La capital y con otra ciudad que pretende también una de las más grandes. Las dos ciudades así importantes de Moldavia. Sí. Oye, ¿y tú llegaste aquí, que eres del Oviedo o del Sporting? Yo soy de Madalena Morcín, claro. Del Madalena Morcín, claro, vale, bien, para no te todos, mojas. ¿no? Y aquí tenemos, qué sé yo, Villa es uno de los grandes futbolistas del Sporting, Carlos del Oviedo. En Moldavia, ¿quién es el jugador estrella? Bueno, Moldavia, para decir que tenemos estrellas, sí que tenemos, pero son estrellas de la región nuestra, bueno, de la antigua Unión Soviética, pero estrellas mundiales o estrellas europeas casi que no tenemos. Puede ser que el actual seleccionador de nuestro país, y una de las estrellas, Igor Dobrovolsky, que jugó también aquí. ¿Dobrovolsky? Sí, jugó en Atlético de Madrid jugó en España. Y campeón olímpico con la selección de Unión Soviética en 88 en Seúl. Sí, me acuerdo yo de él, Oye, eres delantero, sabemos que eres delantero. Que tu punto fuerte es la velocidad, que ya es muy rápido. Sí, creo que sí, pero... Muy rápido y que llevas 8 goles. Bueno, de momento 8. Aspiro a mucho más. ¿Cuántos tienes pensado meter este año? No tengo pensar una cifra, un número de goles fijo, pero como más
como más para mí, como mejor para el equipo, pienso yo. Bien. ¿Pero cuántos te planteas meter? Bueno, si podría marcar 30, era muy bien. ¿30? Sí. Vale, el domingo jugasteis contra Lujo. Sí, ¿Cómo jugamos, quedasteis? ganamos 3-0, no tuvo la oportunidad de meter, pero no pasa nada, el equipo ganó, estamos bien colocados ahí entre los 3 primeros, así que vamos para adelante a subir. ¿Este año a subir? Seguro, sin preguntas. ¿Seguro? Te puedo decir ¿Seguro? ahora. Vale. Si tenías una casa de apuestas, podría apostar. Puedo apostar por el Madalena Morcín. Claro. Oye, Dimitri, eres el fichaje estrella del Madalena Morcín. Bueno, eso no tengo que decirlo yo, eso se lo dicen Fichaje ellos. estrella. Pues no eso te es. preocupes, porque tenemos ya a Toño, que está encargándose de otros fichajes para el Madalena Morcín. Sí, para que bueno, haya ¿a también... quién? A ver, ¿a quién puedo Sí, tener de compañeros secretario en futuro? técnico. Puedes tener a grandes jugadores Españoles, y extranjeros también. Extranjeros. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a Toño. No me fío. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Miliki? ¿Cómo estás? Dimitri, Sí, también. No me fío nada Vamos yo a ver. del ascensor, ¿eh? escúchame una cosa. Por un lado, bajes por la escalera y por otro lado, ¿dónde vas con tantos perres? Estoy ¿Qué- diciéndotelo. Parece que me voy a meter en el ascensor con un moldavo y este maletín de perres. Hombre, no me que fastidies. no te la va a robar, ¿eh? Bueno, Por otro lado, anda jugando. ¿tú qué estás metido en el tema este de Timo Glock, que le dieron pasta para que lo delantase Hamilton? Desde luego, Fiu, y es más corto que les mangues de un chaleco, ¿eh? A ver, yo ando negociando con Abramovich. Ando negociando con Eugenio Prieto, con Berlusconi. Por cierto, ¿sabes lo que toma Abramovich? ¿Qué toma? Rusos blancos, vodka con yechi. Está encantado aquí en Asturias. Oye, Toño. Dímelo. Si estás allí hablando con Abramovich, podría yo servir de traductor, porque puedo hablar muy bien el ruso con Abramovich. ¿En qué idioma hablas tú con él? ¿Cuántos perres cobres? Vienes por la patilla, para aprender, que venís los jóvenes muy sobrados. Vienes, aprendes, traduces, ves, oyes, traduces y poco más, ¿de acuerdo? Vale. Y chao, fírmalo. Vale, luego lo firmamos. Si hablamos de mucho dinero, ¿eh? Poco nada. ¿De quién? ¿De Abramovich? Abramovich tiene una de perres que no cogen en el calceto, Fiu. Esos son perres, me cago en mi máquina, y no lo Vamos que a ver. traigo yo en esta maletuca, que son 4 contribuciones de allí, del Vamos a ver, Madalena Morcín. Toño, tú no viste cómo vas con perres en un maletín. Tú no sabes que existen los cheques o qué sé yo, las tarjetas de crédito. ¿Qué sabrá un gocho lo que lleva la ropa los domingos, Joaquín? ¿Para qué quieres tener perres si no les puedes enseñar, Dios? Hay que tener perres, hay que llevar un coche guapo, un reloj curioso, oíste, y para que la gente te haga caso y te tenga respeto, paisano. ¿Y en qué hablabas tú con Ibramovich? ¿Eh? ¿Cómo te entendías con Ibramovich? Con Ibramovich, porque vino una bielorrusa del Ñoclas y me lo traducía ya todo. Claro que sí. Vale. Oye, quiero yo hacerte una pregunta a ti, Miliki. Dimitri, Tú que eres un hombre de mundo y que vienes de una cultura que es mucho más avanzada que la nuestra en cuestión de pufos, dinos una cosa, como futbolista, ¿tan buenos les moldaves? Mejores que puede ver un ojo de hombre en todo el mundo. Oye, ¿sí? ¿Mejor que las sí. asturianas? Seguro. Oye, ¿y es verdad que tienen la ñoclina, en vez de asina para abajo como los españoles, asina de yao? No. Ay, no vamos a hablar Bueno, de no la entramos ñoca, en de las- detalles. No. Díjomelo Juanín el carpintero, jolines, que estuvo allí con un viaje de la UNOSA, re Dios. Que tiene la ñoclina, Juaco, Que no asina, vamos de a lado. hablar, no vamos a hablar de ñoclas. Eso déjaselo a Samba, que Tienes tiene menos razón, clase que tienes yo. razón. Y es que como en el vestuario del Madalena está lleno de punta bravas y el otro día tuvo aquí, ¿cómo se llama? Cholo, que encima va a dejar bigote, a ver si dejes tu bigote. Es que Cardín bigote. el aguador, Javi el pichichi, dígote yo. ¿Quién tiene la pirula más larga? ¿Quién liga más? Vamos a decir quién liga más. Bueno, ¿Quién hombre, liga y eso más? también, quiero decir, como os veis todos en la ducha y los futbolistas estáis todos así anarqueados, quería preguntarte yo si te fijes tú en eso. No, claro que no. No. No me Ay, fijo, claro que no. espera, tenemos... La voz de los... Por favor, vamos a centrarnos un poco en el día de hoy. Yo entiendo que ya el lunes y que salisteis todos el domingo de fiesta, pero estoy escuchando voces por ahí atrás, este hombre no suena al micro... ¿Qué está Samba en control? Y me está haciendo algo para que mañana venga él con los vestidos de sexo y triunfe. Y además A tengo que ver, quejarme de una cosa, Juaco. Cuando tuvieran aquí los del Sporting y los del Oviedo, Sí. pusiste a los del Oviedo en el cacho de mesa más largo y a los del Sporting en el cacho de mecha más... Cacho. en la mesa más curtia, re Dios. Y eso parecióme muy mal, ¿eh? estáis liándome. ¿A qué viene?